está bien. Uno más, uno más. Sí. Yo encontré en el diccionario, dice conjunto de síntomas y características de una enfermedad o un estado determinado. Habrán, bueno, más que nada, síntomas de una situación que no está bien. Y a veces la iglesia dará síntomas de enfermedad. A veces nos pasará, ¿o no? ¿Cierto? Hace poquito estuvimos con el tema de la pandemia, ¿cierto? Ya no queríamos ni hablar de eso, pero andábamos muy detrás de los síntomas. Bien, a veces la iglesia también da síntomas y a veces cada uno de nosotros también da síntomas de que algo no anda bien en nuestra vida, de que algo no está funcionando como debe ser o algo no estamos haciendo bien. Conjunto de síntomas que hablan de una enfermedad, ¿cierto? Cuando yo me empiezo a comer las uñas, cuando yo ando con hambre a cada rato, cuando me sudan las manos, estoy pasando por un cuadro de ¿qué? Dicen normalmente, de ansiedad, ¿cierto? Eh, entonces, hay síntomas que hablan de esto que en realidad nosotros se nos ocurrió a nosotros. Nosotros inventamos este síndrome. Este no existe en la realidad. Si ustedes lo buscan, no hay ninguna definición para él. Pero a nosotros se nos ocurrió. Y después, trinchera. ¿Qué es una trinchera? ¿Está asociado? Bueno, yo creo que a lo mejor a los jóvenes de hoy día ya no lo tienen tan vívido, ¿cierto? Porque más bien tuvo que ver con una estrategia de guerra que existía por allá en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que alguien puede tener alguna idea más o menos eh, clara de lo que es una trinchera, ¿cierto? En aquel tiempo los soldados para poder enfrentarse al ejército contrario hacían una zanja en la tierra, ¿cierto? Se metían adentro de la zanja y desde ahí disparaban. Y desde ahí se defendían. Y yo creo que a veces nosotros nos vemos en esa misma situación. No de una manera literal, pero sí de una manera a lo mejor simbólica, de una manera figurada. Hay algunos que se meten en la trinchera, ¿o no? Pasa en la iglesia, ¿o no? ¿Cierto? Se meten adentro de la trinchera y vamos disparando granadas, ¿cierto? Bombas. Bien, yo creo que más de alguna vez nosotros nos hemos visto en eso. ¿Y eso ayudará a la iglesia? ¿Eso ayudará al avance del trabajo? ¿Se concretarán los propósitos que nos proponemos y que Dios nos pide también que hagamos? ¿Cierto? Yo creo que a veces nos hemos visto en esto. Y este síndrome a veces está dentro de la iglesia. Y déjenme defender a los jóvenes, pero principalmente más bien en nosotros como adultos, más que en ellos. Pero ¿cuál es la esperanza? Como decía el hermano Víctor en la mañana, que ellos sean mejores que nosotros, que ellos puedan concretar las cosas que nosotros no pudimos lograr, que ellos puedan cumplir el propósito más plenamente que Dios nos ha encomendado. La hermana Fernanda decía que estos chiquillos son buenos, ¿cierto? Y espero que sí, espero que sean buenos jóvenes, buenos baluartes de la iglesia y que este tipo de cosas no lo vivan ellos, que no le heredemos, ¿cierto?, este tipo de situaciones. Eh, bien, eh, es un... ¿Cuándo nosotros nos vemos metidos en la trinchera? ¿Qué me habló? ¿Qué me habló? ¿Cuándo nos vemos? Ah, el hermano Juan debe entender un poco más, está bien, ¿verdad? Claro, yo creo que depende, claro, depende desde la perspectiva, pero a veces, y esto lo voy a decir con una frase que en algún momento la escuché, y es que a veces, está claro, todos tenemos un enemigo, ¿cierto? Como hijos de Dios tenemos un enemigo, ¿cierto?
Y a él, bueno, debemos defendernos y a veces, bueno, ponerse en una trinchera y defenderse de él. Pero a veces hacemos una trinchera entre hermanos y hermanos. ¿Y eso estará bien o no? ¿Cierto? Claramente no. ¿Y nos pasará eso en la iglesia? ¿Y, y cuán complicado es para el avance de la iglesia? ¿Cuán difícil es para que se cumplan los propósitos? Yo creo que una de las cosas que nosotros siempre tenemos que tener en visión, que nosotros, como decía el hermano Danilo, decía en la tarde, eh, ¿cuál es el mayor propósito que nosotros tenemos? Que todo lo que hagamos sea ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y él dice una definición que yo creo que a muchos nos gustó, que fue cuando dijo que ensanchar el conocimiento de otros, ¿cierto? Con respecto a Dios. Y, y las trincheras tenían un problema, tenían algo complicado. Eh, los ejércitos, claro, se podían defender unos de otros, ¿cierto? Se mantenían a resguardo. Pero en la guerra se producía un estancamiento. Ninguno de los dos frentes o ninguno de los dos ejércitos avanzaba porque se quedaban en la trinchera ahí, solamente para tirarle al otro, ¿cierto? Y a veces en la iglesia nos pasa lo mismo. A veces estamos detenidos, no avanzamos. ¿Por qué? Porque no somos capaces de ponernos de acuerdo, porque no somos capaces de mantener la unidad, porque no somos capaces de identificar que en nosotros a veces hay dificultades. Hermana Catita, denle una más. Yo intenté poner ahí algunas circunstancias donde a veces nosotros nos vemos metidos en la trinchera, ¿cierto? Y más bien estancando el trabajo de la iglesia más que procurando el avance. Y tiene que ver un poco con lo que decía el pastor Víctor, porque el pastor decía en la mañana que habían motivaciones buenas, ¿cierto? Cuando yo quiero servirle a Dios y cuando mi propósito es Dios, yo creo que es una motivación correcta. Pero así también, cuando a veces nosotros ponemos nuestro ego por delante de la obra de Dios, eso es una motivación incorrecta. Y la obra no avanza, la iglesia no crece. Y hoy día tenemos a los jóvenes que van a ser parte importante de la iglesia en el futuro. Y es importante que aprendan a trabajar y a desarrollarse dentro de la iglesia con unidad, con el deseo más que el mío propio, sino con el deseo de que la iglesia crezca. ¿Cierto? Cuando creemos que nuestra postura o ideas es la que debe prevalecer. ¿Somos porfiados los israelitas o no? ¿Ah? Hay una cosa que nos caracteriza, ¿cierto? Sí, sí. No sé, vamos a decidir pintar la iglesia y hay un hermano que la quiere pintar roja y insiste en la iglesia que sea roja, ¿cierto? Y puede estar toda la iglesia queriendo pintarla blanca, ¿cierto? Pero alguien quiere y va a insistir en ese tema. ¿Cuántas veces nos hemos visto en eso? ¿Cierto? Vamos a hacer sopaipilla, no, pero uno quiere completo. Eh, y al final nos desalentamos, nos complicamos por cosas que a veces no tienen gran sentido. Sean completos, sean sopaipillas, la actividad hay que hacerla. Cuando pensé yo en otra situación, cuando mi opinión tiene más que ver que si me cae bien con el que estoy hablando o con el que está dirigiendo o me cae mal. Más que si es buena o mala la idea, ¿cierto? A veces puede haber un buen presidente con muy buenas ideas, pero hay un hermano que no le tiene, como decía el hermano Víctor en la mañana, la envidia, el revanchismo, ¿cierto? Porque yo no me llevo bien con él, yo le voy a, ¿cómo decimos? Si hay le voy a portillar la idea, ¿cierto? O como decían antes, el chaqueteo, ¿cierto? Empujar hacia atrás. Y esas cosas se ven en nosotros, ¿o no?
Dios nos libre de eso, porque hay un verso que a mí hasta me da susto. Dice que si nosotros somos tropiezo para alguno de los pequeños, ¿cierto? Eh, ¿Qué dice el Señor? ¿Cierto? Es mejor que se ate una piedra de molino, ¿cierto? Y se eche a lo profundo. Y una piedra de molino era una cosa gigante, ¿cierto? O sea, el Señor dice que es menos sufrimiento para esa persona que haga eso, ¿cierto? Que se eche al fondo del mar y que en el fondo lo que está diciendo es que deje trabajar a los que quieren trabajar. Y a mí de repente esos versos me dan un poquito de susto. Eh, bien, cuando todo me parece mal, veo todo negativo, me enfoco en los defectos de los demás. ¿Habrán o no? No, ¿cierto? En la iglesia israelita del Nuevo Pacto, 1101, no hay, ¿cierto? En otras iglesias habrán personas así, que todo lo ven malo, ¿cierto? Todo está mal. Jóvenes, ustedes tienen que ir más allá que nosotros. Ustedes tienen que crecer, ustedes tienen que tener otra mirada, ustedes tienen que tener otra visión de las cosas de Dios. Después, cuando decimos siempre se hace lo mismo, ¿cierto? Pero no damos ninguna idea. Solamente nos dedicamos a criticar, ¿cierto? Todo lo que hacen es malo, va, de nuevo lo mismo. Para las cabañas de nuevo cantata, no se les ocurre ni una otra cosa. ¿Hay estas opiniones dentro de nosotros? Yo creo que sí, sí. Sí, nos reímos, pero sí, sí es verdad. Y a veces se complica el trabajo de la iglesia por eso. Esta directiva no hace nada. Yo lo he escuchado. ¿Y qué dice la directiva? Por el otro lado, en la mañana salía esta frase. ¿Sí? Y la directiva dice, los que trabajamos somos siempre los mismos, po, ¿cierto? Y se empiezan a separar las posiciones en la iglesia. La hermana nos da. Todo yo creo que lo vivimos. Eh, y yo sé que aquí está buena parte de los directivos de los jóvenes, pero en algún minuto también van a estar o estuvieron, ¿cierto? Detrás de los directivos, apoyando a los directivos. Y cuán bueno es cuando todos vamos juntos, cuando todos nos apoyamos, cuando todos nos esforzamos por el trabajo de la iglesia. Eh, Aquí, bueno, ¿quién no es directivo aquí? Me imagino que de Temuco deben haber varios que no son directivos, ¿cierto? ¿Cómo es la directiva de ustedes? ¿Dijo buena? Sí, dijeron buena. Ah, ya, bien, bien. Porque a veces tenemos por costumbre, ¿cierto? Por hábito, por herencia de las generaciones anteriores, ¿cierto? Más bien se nos hace fácil criticar, pero no apoyar. Y la palabra de Dios dice que hoy día y siempre lo que más necesita la iglesia son obreros, obreros, personas que quieran trabajar por la obra del Señor, que quieran, que se motiven. Eh, Bien, ¿y qué nos dice la palabra de Dios? Primera de Corintios, Catita, no sé si el verso... Ah, bueno, sí, esto era. Eh, y a veces estas son nuestras motivaciones. Eso es lo que gatilla, ¿cierto? La envidia, la porfía, ¿cierto? Si no es como yo quiero, no, yo no trabajo. Si no es como a mí me gusta, yo no estoy disponible. La porfía, la venganza, como les decía. Hay un dicho que dice que la venganza, ¿cierto? Es dulce, ¿cierto? Y el chavito, como nos decía, la venganza no es buena. Mata el alma y la envenena. Así que no haya eso en nosotros, ¿cierto? Cuando, cuando yo fui directivo, este no me apoyó, así que yo tampoco lo apoyo. ¿Están esos pensamientos o no? Sí, yo digo que sí, a veces sí. No son buenos, no son para copiarlos, no son para replicarlos dentro de la iglesia, pero sí existen. Y yo creo que aquí nadie puede lanzar la primera piedra. Todos hemos estado en ambos lados, criticando y también siendo criticados. Y lo que Dios quiere es que nos unamos. Eso quiere Dios. Venganza, luchas de poder, como decía el hermano, ¿cierto? Yo, para que no salga este de directivo, yo me voy a poner también para que, a ver si salgo yo, para que no salga este. ¿Y qué es lo que importa? ¿Quién?
¿Qué importa? ¿Quién es el que dirige o que el trabajo se haga? Que se logre el objetivo, ¿cierto? Eso es lo que importa. Eh, y a veces también está en nosotros esto, la vanagloria, ¿cierto? Que sentirse importante, sentirse, no, yo estoy a la cabeza, yo soy el que dirijo, y se nos olvida que el que dirige todo esto es Dios. Y de ahí para abajo somos todos iguales. No hay ninguno más valioso que el otro. Todos somos importantes porque eh, el pastor es importante y el hermano que recibe a la iglesia en la mañana que está en la portería también es importante. Creo yo que son labores que son valiosas ambas. La hermana que hace el aseo también. Cada una de las labores de la iglesia son importantes. Los hermanos que están en el coro, los hermanos que organizan, porque cada uno tiene un don y Dios se lo ha dado para que lo ponga en obra y servicio de la iglesia. Siguiente diapositiva. 1 Corintios 1:10 y les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer solamente unos 3 versitos más y con eso vamos a concluir. 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10 dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso nos pide el Señor. Señor les bendiga. Pueden ocupar sus asientos. Esto es lo que quiere Dios. Que todos hablemos una misma cosa. Cuando acordamos algo, que eso se cumpla. Porque a veces nos pasa, ¿cierto? Vamos a hacer esto, ¿cierto? Y se tomó el acuerdo, y a la semana siguiente ya estamos con problemas porque unos querían una cosa, otros querían otra, pero ¿cuál fue el acuerdo? Y a veces por eso la iglesia no avanza. Bueno, los jóvenes hoy día ellos van a cambiar la iglesia, ¿cierto? Yo creo que sí, yo tengo la esperanza. Ellos tienen una visión diferente. Cuando uno pone la mirada, ¿dónde? En la obra del Señor, ¿cierto? En el propósito de que la iglesia avance, las cosas cambian. Y ellos tienen que poner esa mirada. Dice aquí que os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Unidos será lo mismo que juntos. Se parecen las palabras, ¿cierto? Pues yo podría decir hoy día estamos juntos aquí, reunidos delante del Señor. Pero también puedo decir, estamos unidos, reunidos delante del Señor. ¿Tiene un sentido diferente o no? Amén. Cuando todos tenemos un mismo propósito, cuando todos tenemos el mismo pensamiento. Y eso es lo que nos pide Dios, que estemos unidos, no juntos, porque a veces nos juntamos. A veces nos juntamos en la iglesia nomás y no estamos unidos. Que Dios nos ayude. Siguiente verso. Y aquí yo creo que está la clave. Lo tocaba el hermano Danilo en parte, yo creo que esta es la clave. Por eso es que a veces las cosas no se logran, porque ponemos por sobre las cosas de Dios, ponemos nuestros intereses. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Dice su palabra, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué nos cuesta esto, cierto? Se nos hace difícil. Siempre queremos salvar nuestra situación. ¿A qué hora vamos a hacer el culto? A la hora que a mí me conviene, ¿cierto? ¿A qué hora vamos a juntarnos a trabajar? A la hora que a mí me conviene, ¿cierto? ¿El domingo en la mañana o en la tarde? No, en la mañana porque después en la tarde tengo que hacer esto. A veces también tenemos que sacrificar de lo de nosotros. ¿Para qué? Para que se puedan lograr los objetivos. Bien, hermano, yo creo que lo más lógico es dispongamos un horario y yo me tengo que adaptar al trabajo de la iglesia. No mirando lo mío personal, no mirando mis gustos. Y yo creo que esa es la clave. Yo creo que ahí está el eje de lograr el éxito y la unidad. Cuando yo ya no me preocupo de lo mío, sino me preocupo de lo que nos sirve a todos.
de lo que le sirve a la iglesia, de lo que de lo que es importante para toda la congregación. Y hay otro verso que también lo tocó el hermana Catita. Uno más, hermana Catita. Ah, parece que no lo coloqué. Bien, hay un verso que también está en la palabra de nuestro Dios y, y dice que todo lo que hagamos sea, ¿para qué? Lo decía el hermano Danilo, ¿cierto? Lo tengo aquí en el teléfono, pero ya está medio pegado mi teléfono. 1 Corintios 10:31. Lo vamos a leer también porque creo que es importante. 1 Corintios 10:31. Tenemos que preocuparnos de lo que hagamos sea para todos, no solamente para mí, y por sobre todas las cosas, ¿para quién tiene que ser lo que hago? Y en esto coincido totalmente en lo que decía nuestro hermano Danilo en la tarde. Para la gloria de Dios. Cuando nosotros queremos que la gloria sea para nosotros, oye, quedó bonito, ¿cierto? No es que nosotros lo hicimos. ¿Quién puso los medios? ¿Quién puso las capacidades? Es nuestro Dios. Yo canto bonito, podría decir. Bueno, no es el caso mío. Eh, pero cuando tenemos un don, ¿quién nos ha dado ese don? Dios. Y de esa manera le agradecemos. Y dice 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Que ese sea nuestro propósito. Que todo sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Que esa sea nuestra mirada. Si tengo que sacrificar un poco de lo mío, bueno, va a ser para la gloria de Dios, para que la obra del Señor avance. Y el Señor siempre, como decía el pastor Víctor, también siempre nos devuelve. Y mucho más de lo que merecemos, mucho más. Siempre vamos a estar en deuda con Él. Siempre vamos a necesitar poder entregar más. Y el último verso, Efesios 5:11, dejándoles un consejo a nuestros jóvenes. Efesios 5:11, ¿qué dice ahí? ¿Quién es el que está feliz cuando la iglesia no avanza? ¿Quién es el que está contento? ¿Quién es el que, cuando nosotros nos distanciamos, cuando a veces nos enojamos entre hermanos? ¿Quién es el que está contento? Cuando nos enojamos, nadie está contento. Yo por lo menos no me gusta estar enojado con mis hermanos. No me siento bien. Pero hay uno que sí, ¿cierto? El que sembró la cizaña. Ese mismito, ¿cierto? Y dice aquí su palabra. Dice 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y en esto tenemos que ser cada uno consciente. Cuando nos veíamos en esa situación de viendo todo negativo, todo mal, ¿cierto? No queriendo aportar a la iglesia, es porque estoy siendo parte de la obra infructuosa de las tinieblas. Que Dios nos ayude. ¿Y qué puedo decirle a nuestros jóvenes? Ustedes se merecen disfrutar, vivir la iglesia en alegría y en gozo. Y ustedes se tienen que dar esa oportunidad. Ustedes pueden lograr eso. ¿Cuándo? Cuando ustedes se unan. Porque la alegría y el gozo, estaba más atrás el verso de Salmo 133. Cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿cierto? ¿Se habrá equivocado David? ¿Andaría inspirado de más ese día? Porque eso es lo que Dios quiere, que sea una alegría, que sea un gozo el estar en la iglesia. Y para eso tenemos que unirnos. Tenemos que dejar el yo de ladito, ¿cierto? Y empezar a preocuparnos del nosotros y de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, que Dios bendiga a nuestros jóvenes y que ellos puedan hacer ese cambio en la iglesia, ese cambio que necesitamos.